Ahora sí, buenos días, hermanos. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos aman estar en la presencia del Señor? Amén, amén. Vamos, despiértense. Fue tanto la adoración que los tengo a todos ahí. No se me duerman, como dice el pastor. La verdad es hermoso. Hoy fue una idea del Ministerio de Jóvenes hacer acústico, algo distinto a lo que hacemos siempre. Muchas veces se canta, se adora desde acá arriba, pero es diferente hacerlo todos humillados y rendidos a los pies de Dios. Amén. Y fue hermoso la presencia, la verdad, es único. Bueno, vamos a la palabra. Esta palabra está titulada ¿Por qué algunos prosperan y otros no? ¡Yujú!, dijo el pastor. Ajá. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué aquella iglesia crece y crece y crece y nosotros no? O aquel avanza y avanza y nosotros no. ¿Se lo han preguntado o yo solamente? Amén. Hay iglesias que crecen rápidamente y otras más lento o están estancadas. Y la gente se pregunta, ¿por qué esa iglesia crece tanto? ¿O por qué tal persona avanza tanto y nosotros no? Si yo sirvo igual que él, si yo soy fiel, si yo diezmo, si yo estoy. Amén. Parece que Dios bendice a otros, pero a mí no. ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? A ese que no viene nunca, a ese que vive en pecado, ¿cómo va a estar predicando Nayen ahí si es un pecador? O sea, pero bueno, hermanos, estoy acá. Esta pregunta la podemos hacer en diferentes ámbitos. ¿Por qué esa persona prospera? ¿Por qué yo no puedo prosperar? ¿Por qué esa persona tiene éxito en todo lo que hace y yo no? ¿Por qué algunos se casan y yo no? ¿Por qué hay personas saludables y otras que no? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a esa persona exitosa? ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar y y tener el éxito que tiene esa persona o tener el éxito que tiene esa iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para tener el éxito de una iglesia grande? ¿Amén? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Me quedo acá esperando? Sentado, Señor, bendecime, dame, como dice el pastor, o salgo a buscarlo. Esa es la primera clave. Tenemos que salir a buscarlo. ¿Amén? No quedarnos sentados. Una vez escuchaba a un pastor que contaba su testimonio. Ellos eran 20 personas cuando empezaron el ministerio. 20. Estamos hablando de nada, un cuartito de nosotros. 20 personas. Contaba él chistosamente que era él y su familia, porque él, su esposa, sus hijos y los cuñados, bueno, completaban los 20. Como nos ha pasado a veces los jóvenes, subían a adorar y no quedaba nadie. Dice, le adorábamos a mi mamá que estaba sentada ahí porque éramos 20, dice. Bueno, comenzaron a orar y a pesar de su torpeza, de no tener tanta sabiduría en ese momento cuando empezaron, Dios los prosperó y Dios los multiplicó. Y pasaron de 20 personas a 1.300 personas. ¿Saben en cuánto? En solo 3 años. En solo 3 años pasaron de ser 20 personas a 1.300 personas. Esto es lo que llamamos un avivamiento. ¿Amén? Esto es lo más conocido como un avivamiento. Dios en su comienzo los estaba bendiciendo, estaba derramando su favor sobre ellos. Obviamente hoy es una iglesia que tiene 30.000 personas, es increíble lo que Dios los ha multiplicado. Pero este pastor en su relato, él contaba que luego de ese avivamiento, de pasar de 20 personas a 1.300 en solo 3 años, hubo un parate. Se estancaron, quedaron ahí. Avanzaron increíblemente a 1.300 personas en 3 años y se estancó. Se estancó la iglesia, se estancó, no pudieron avanzar más. Fue como si el favor de Dios se hubiese ido de ese lugar. Hicieron de todo, oraron, ayunaron, todo, pero nada lograba reactivar eso que había pasado, ese avivamiento, ese crecimiento. Y cuando pasó esto, en vez de sentarse a decirle, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo? Ellos siguieron. La actitud de ese ministerio fue seguir. Ellos siguieron consolidando personas, siguieron ayudando a las personas que tenían, siguieron creciendo. Nunca se quejaron, siempre siguieron. Amén.
Enseñaron a personas, las últimas personas nuevas que habían llegado o que no eran tan nuevas, enseñaron a discipularlas, enseñaron la palabra, a fortalecerlos. Amén. Y se basaron en 3 cosas principales: la alabanza y adoración, como lo estamos haciendo nosotros; la guerra espiritual, para movernos en un mundo espiritual y romper cualquier cadena que esté trabando el crecimiento; y lo tercero, la oración. En esas 3 cosas ellos se basaron a partir de que tuvieron ese estancamiento. ¿Y qué pasó? Pregúntenme ahora, como dice Bastard. ¿Qué pasó después? Luego de 4 años, imagínense, 3 años de un avivamiento increíble, impresionante. 4 años estancados, completamente, como si Dios lo hubiera abandonado. Luego de 4 años de estar estancados, salieron a predicar. Dios le baja un diseño a él como pastor, salen a predicar, salen a evangelizar, pero no salen con la palabra. Estratégicamente ellos salen con el amor, a través del amor de Dios. Salen a evangelizar y a predicar, no desde la palabra, siempre fundamentándose en la palabra, pero principalmente con el amor de Dios a las personas afuera. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? La iglesia vuelve a crecer. Luego de 4 años, la iglesia vuelve a crecer. Y en un solo año pasaron de 1.300 personas a 3.500 personas. ¡Wow! ¿A qué vamos con este testimonio que les comentaba? Los primeros años Dios había obrado a favor de ellos. Durante los 4 años siguientes de estancamiento, entre comillas, cuando parecía que el favor de Dios había ido, ellos siguieron haciendo las cosas bien. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que hacer en ese estancamiento? Seguir haciendo las cosas bien. Amén. Seguir disfrutando de su presencia, seguir creciendo, seguir prosperando, seguir preparándonos cada día. Y la revelación acá es que, aunque Dios quiere trabajar a favor nuestro, Él prefiere trabajar con nosotros. Amén. Vamos a ir a Marcos 16:20. En Marcos 16:20 dice: y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Dios les iba confirmando, o sea, si ellos predicaban sanidad, el Señor sanaba. Si ellos predicaban bendición, el Señor bendecía a esas personas. ¿Ellos qué hacían? Hacían su parte. Salían, predicaban, ellos hacían su parte. ¿Por qué? Porque Dios hacía la suya. ¿Amén? Repita conmigo: a Dios le gusta trabajar a favor nuestro, pero Él prefiere trabajar con nosotros. ¿Amén? Bien, vamos a hablar un ejemplo. Supongamos, hay 2 maneras de comprar un auto. Una es comprarlo de contado, otra forma es comprarlo a crédito, como hay hoy muchas posibilidades. ¿Cuál es la diferencia? De las 2 maneras lo vamos a tener que pagar al auto, sea de contado o sea a crédito, lo vamos a tener que pagar en algún momento. La diferencia está en que al pagarlo de contado tenemos que ahorrar, algo que se llama ahorrar, y algo que nos cuesta muchísimo, a todos creo, o solamente a mí, a todos, ¿verdad? Pero es un principio básico que Dios nos muestra, el ahorrar para tener. El ahorrar nos abre puertas y el ahorrar nos abre una visión. Nosotros, al proponernos un ejemplo como este, comprar un auto de acá a 3 años, tenemos que tener un propósito de acá a 3 años, de tener esa plata, de juntar ese dinero para tener el auto que yo quiera. ¿Amén? La otra forma, ¿cuál es? Sacarlo a crédito. Lo tendría mañana acá estacionado afuera. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo estaría debiendo. Y eso pasa de ser una bendición a ser una carga. Porque estás todo el tiempo pensando que tenés que pagarlo, que tenés que pagar la cuota, que no le pase nada porque lo estás debiendo. En el otro caso, vos preparaste, ahorraste, estuviste activando en tus finanzas, que a la hora de ahorrar, uno muchas veces tiene que activarse en sus finanzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? Ahorrar y disfrutarlo una vez que lo tenemos, porque no debemos nada, o sacarlo a crédito y tenerlo mañana, pero estar todo el tiempo pensando y llevando esa carga.
Amén. Pareciera mejor el comprarlo a crédito como te lo da cualquier agencia y mañana lo tenés, pero no es mejor. El auto está todo el tiempo siendo una carga para vos. Es lo mismo andar en taxi que estar debiendo un auto, básicamente. Porque no es tuyo y porque no estás tranquilo. Amén. En ambas situaciones debemos pagar el auto, como decíamos. Pero son dos maneras de obtenerlo. Nosotros decidimos con cuál elegimos. También hay dos maneras de hacer crecer una iglesia. Lo primero es que venga ese avivamiento y después vamos a trabajar en nuestro carácter. La otra opción es, primero trabajemos, esforcémonos, preparémonos para que cuando venga ese avivamiento podamos mantenerlo. ¿Cuántos me siguen? ¿Amén? Amén. Vamos a declarar todos juntos. Centro Familiar de Adoración hoy declara que estamos preparados y listos para mantener ese avivamiento que va a venir en este tiempo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos ido preparando, y hoy es el tiempo que va a venir nuestro avivamiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están ahí? ¿Amén? Entonces, esa va a ser la forma. Nosotros vamos a mantener ese avivamiento porque estamos preparados, con sabiduría. ¿Amén? También existen dos maneras de ser usados por Dios. La primera es que venga la unción sobre nosotros y trabajamos después sobre moldear nuestro carácter, sobre cambiar nuestras actitudes. Y la otra es trabajar primero en todas esas actitudes que tenemos que cambiar, en todo ese crecimiento, en toda esa preparación, para que luego venga la unción sobre nosotros. ¿Amén? También hay dos maneras de conseguir esposo o esposa. Atención los que están solteros. Cuando hay un problema, cuando uno siente, hay una manera de estar de novio, que vos sentís que sos más que el otro, o el otro siente que es más que vos, o que es más lindo, o que tiene más dinero, o que tiene mejor estatus social, o que está más avanzado en el ministerio, o está más entregado a Dios. Y cuando esto sucede, la persona debe subir al mismo nivel del otro. Si no, vienen los problemas. Eso no está bueno. Vienen muchos problemas, viene la inseguridad, comenzamos a pensar que yo no lo merezco, no la merezco a ella, o ella lo mismo. Amén. Y lo otro es prepararnos para ser la persona ideal con la que me toque estar. ¿Cuántos van a ser así? ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? No se me duerman, Esforcémonos para ser la persona ideal. También hay dos maneras de tener una vida saludable. La primera manera es sobrenaturalmente que Dios venga, nos sane y somos sanos. La otra manera es tener todo el tiempo una vida saludable. Hacer ejercicio, buena alimentación, orar con fe, ¿sí? Trabajar siempre a la par de Dios para tener una vida saludable. ¿Por qué? Porque aunque a Dios le cueste y nos bendiga igual, Dios prefiere trabajar con nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a marcar ahora 4 puntos sobre la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios está sobre nosotros? ¿Amén? Pero esto no es todo. Vamos a marcar 4 diferentes formas en las que se mueve la gracia de Dios. Primero, la gracia de Dios a favor nuestro. Es decir, Dios obrando a favor nuestro. Como les decía, personalmente Dios escoge a alguien como yo que venía de afuera, del mundo. Y hoy me pasa que por ahí me encuentro con gente que conozco desde antes y te dicen, vos de la iglesia, vos, Nashen, allá, vos predicando, o sea, y te dicen, vos pastor, ahora. Y la gente se fija en eso muchas veces, pero no entiende que uno tiene la gracia de Dios. Amén. Y que la gracia de Dios es lo único que te hace diferente. Amén. Bien, vamos a ir a 1 Corintios 1:27. Dice, 1 Corintios 1:27. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Amén. También escogió lo más bajo, lo más despreciado y lo que no es nada para anular lo que es,
¿Amén? ¿Cuántos están ahí? Yo estaba en el mundo, yo no conocía de Dios, no conocía nada, era mucho más pecador que ahora, porque no dejamos de serlo. Pero Dios, a través de su gracia y su misericordia, siempre estuvo conmigo. En todo momento me cubrió, en todo momento me bendijo y me trajo con cuerdas de amor hasta acá. Y hoy estoy acá predicando. ¿Amén? Eso es la gracia de Dios a favor nuestro. ¿Amén? Bien. Mucha gente, como les decía, de afuera no entiende esto, pero es nuestra carga también comentárselos y contarles nuestro testimonio. ¿Amén? Dios nos cambia en un instante, como lo hizo conmigo, como de hecho lo ha hecho con mucha gente, con muchas personas que vienen de afuera. Y muchas veces estamos acá arriba predicando, adorando, tocando, cantando, todos los que servimos a Dios, tal vez sin merecerlo, porque uno dice, si yo soy pecador, si yo estoy en desobediencia o si, no sé, vivo una vida que no es completamente conforme al corazón de Dios y esos pensamientos vienen todo el tiempo, no soy digno. Pero yo les puedo asegurar, hermanos, que cuando ustedes están acá arriba y están sirviendo a Dios, por más pecados que tengamos, su gracia va a estar sobre nosotros. ¿Amén? Denle el aplauso al Señor. Amén. Y acá viene una revelación importante cuando muchas veces nos preguntamos, quejándonos, ¿por qué Dios bendice a Martín? Vamos a ponerlo de ejemplo. ¿Por qué lo bendice si él es un pecador? No sé, vamos a poner que él es un pecador. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué tal persona crece y yo no? ¿Por qué Nayen está como pastor y yo no? O sea, y hermanos, la verdad es que la gracia de Dios se tiene o no se tiene. Es así. O tenés la gracia de Dios o no la tenés. Y cuando tenés la gracia de Dios, Dios te usa. ¿Amén? No importa el pecado que tengas, Dios te va a usar por su gracia. Aunque otro le dé rabia, enojo, envidia, si no la tienen, hermanos, no la tienen. I'm sorry, dijo la pastora. Bien, ahora bien, cualquiera de nosotros puede tener la gracia de Dios. La pregunta es, ¿podremos mantener la gracia de Dios? ¡Wow! Escuchamos un testimonio de Alex Campos. ¿Cuántos conocen a Alex Campos? Un adorador. Muy bien, allá atrás los prejóvenes. Él es un claro ejemplo que realmente tiene la gracia de Dios. Dios a él le dio la gracia, como también a Cristín de Clario, a Marcos Brunet, etcétera, o a cualquiera de nosotros. Son personas que cuando suben a tocar, la rompen, como quien diría. Su gracia está sobre ellos y es impactante. Hemos estado en distintos congresos y escuchándolos y es impresionante realmente la gracia que tienen. Amén. Cuando ellos suben viene una unción sobre sus vidas que es impresionante. Tienen esa gracia porque Dios se la dio. Además tienen influencia y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Porque nosotros tenemos gracia de Dios y tenemos que ser de influencia para los que están afuera. Amén. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos quieren tener esa gracia de Dios en esta mañana? Amén. Bien, pero también contaba Alex Campos, una vez, hace mucho tiempo, hace muchos años, él tuvo que lidiar fuertemente con su carácter. Él estaba allá arriba, unción, todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta que Dios le dijo, cambia tu carácter, necesito que cambies tu carácter. Y Alex Campos, él mismo lo contaba en persona, que su unción estaba allá arriba, pero su carácter estaba acá abajo. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que llevar nuestro carácter a la misma altura que estamos con la unción. Amén. Y él tuvo que pasar por ese proceso de moldear su carácter, de aprender a sujetarse a los líderes de su iglesia, como él lo contaba, y humillarse delante de Dios. Entonces, como decíamos, primero está la gracia de Dios a favor nuestro. Acuérdense, son 4 puntos. Primero, la gracia de Dios a favor nuestro. Segundo, la gracia de Dios a pesar de nosotros. Esto es misericordia de Dios, básicamente. Por su favor inmerecido, aunque no nos merezcamos, pero Dios nos derrama de su gracia. Por eso nosotros conocemos personas que no tienen carácter, pero cuando ministran tienen una unción terrible. Y nosotros pensamos, pero si este tipo me debe plata,
pero si este tipo golpea a su mujer, pero si este tipo es esto, es lo otro, ¿cómo puede ser? Pero a pesar de todos esos errores, Dios derrama de su gracia por misericordia. ¿Amén? Eso es lo segundo. El mejor ejemplo bíblico es Sansón. Sansón, a pesar de su pecado, el tipo se casó con una filistea, se casó con alguien que en vez de lugar de judía, de su tribu judía, él se fue con la de las naciones paganas. Era una prostituta, amiga o amante, pero siempre, a pesar de todos esos errores, que él necesitó la unción de Dios, Dios estuvo con él. Amén. A pesar de todo eso, Dios estaba con él. Esto es la gracia de Dios a pesar de nuestros pecados. Muchas veces, creo que no soy el único, que nos ha pasado a tener que estar acá arriba, tocando, dirigiendo, dando una palabra, lo que sea. Y vos sabés que a veces estás en falta por algún, no sé, murmuraste de un hermano, estás en falta. Estás peleado con alguien, estás en falta. No pediste perdón, estás en falta. Y subiste acá y estás en pecado. Y muchas veces decimos, no sé qué va a pasar hoy, me toca dirigir, me toca tocar, me toca predicar. Y nosotros decimos, derramará Dios de su unción, estarás el Señor en esta reunión, porque te sentís como que, ¿qué va a pasar? Y de golpe, terrible reunión como hoy, o sea, impresionante, Dios derrama de su unción poderosa, y vos decís, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pensamos en lo carnal? Bueno, si yo estando en pecado subo y hay terrible unción, entonces no pasa nada. Lo primero que el ser humano piensa, error. Esto es jugar con la gracia de Dios, porque Dios te va a usar, a pesar de su misericordia, a pesar de tus pecados, Dios te va a usar, pero eso es jugar con la gracia de Dios. Y la Biblia dice que la gracia de Dios en algún momento se va. La Biblia habla cuando la sal se pierde, cuando la sal pierde su sabor. La unción se va, hermanos. Cuando nosotros jugamos con la gracia de Dios, por más que Dios nos dé su gracia, la gracia esa se va a ir en algún momento. ¿Cuántos están ahí? Y es por esto que muchas veces vemos personas que Dios los ha prosperado terriblemente, que han crecido muchísimo, y de golpe, ¡pum!, abajo. Salió un pecado que tenían oculto hace años, Dios lo usó de igual manera, todos esos años lo usó, le dio, lo bendijo, y cuando se supo de ese pecado, Dios le sacó su unción, Dios le sacó su gracia, y se vienen a pique. Amén. Saúl fue usado por Dios. A pesar de sus pecados, Saúl fue usado todo el tiempo. Pero llegó el momento en el que el Espíritu Santo lo dejó. Y nosotros no queremos eso. Amén. Ni como iglesia, ni personalmente. David, a pesar de sus pecados, la unción de Dios seguía sobre su vida. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso él sabía que algo no andaba bien. Y por eso, cuando él ora arrepentido, en el Salmo 51 dice, le pide a Dios que no lo eche de su presencia, que no quite de él su Espíritu Santo, porque sabía que si perdía eso, perdía todo. Amén. A pesar de nuestros pecados, hay un momento en que en esa gracia es quitada. Dios nos las quita. Que Dios siga usándonos a través de nuestros pecados, hermanos, no significa que Él apruebe lo que hacemos. Y no solo eso, hay muchos, escuchen esta revelación, hay muchos que aunque Dios los esté usando en este momento, no van a ir al cielo. Lamento decirles. Es duro, pero es la realidad. Hay muchos que Dios los va a usar, pero no significa que lleguen al cielo. Vamos a ir a Mateo 7:21. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, predicamos tu palabra. Y Dios le va a responder, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Cuántos están ahí? A pesar de que muchos Dios sigue usando por sus pecados, sin importar sus pecados, Dios quiere que cambiemos nuestro carácter, que comencemos a trabajar en nuestro carácter. Amén.
Dios nos va a subir a lugares celestiales, pero nos pide y nos exige que trabajemos en nuestro carácter, que nos formemos, que nos preparemos para tener esa gracia de Dios. Amén. Bien, en tercer lugar, entonces dijimos, lo primero, repitan, ¿qué fue? La gracia de Dios. Vamos, iglesia, ¿están dormidos? Lo primero, la gracia de Dios sobre nosotros. Lo segundo, la gracia de Dios sin importar nuestros pecados. Vamos a lo tercero, es cuando el favor de Dios parece que no está con nosotros. ¡Wow! Estos son los momentos, es el tiempo que sembramos, somos fieles en la iglesia, venimos, nos congregamos, estamos, oramos, ayunamos, todo, y Dios no está, no responde, estamos en el eterno silencio de Dios. ¿Cuántos han estado en ese momento? En que buscamos, y Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta traba? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sale esto? ¿Por qué no sale lo otro? Estamos en ese momento donde pensamos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que Dios no está con nosotros. Es ese silencio de Dios que cuando oramos, nada, cric, cric, hace el grillo, cric, cric. ¿Cuántos recuerdan los 3 años del ministerio que tuvo Jesús en la tierra? Fue poderoso, ¿verdad? Pero nos olvidamos que Jesús, para tener ese ministerio de 3 años en la tierra, estuvo 30 años preparándose, 30 años creciendo, 30 años trabajando en su carácter, 30 años moldeando su carácter y moldeando sus cosas, para luego tener 3 años de ministerio exitoso. Vamos a Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia de Dios, para con Dios y con los hombres. Pero ¿qué hizo Jesús en ese momento? Acá viene la revelación. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos que no gozamos de la gracia o que sentimos que no está el favor de Dios sobre nosotros, que pareciera que Dios nos abandonó? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Qué es lo que hizo Jesús? A los 12 años, cuando Él fue a la iglesia y lo sacaron y lo llevaron sus padres porque no era el tiempo, no era el momento, Jesús perseveró. La perseverancia. La palabra perseverancia tiene mucho poder. ¿Amén? ¿Cuántos la toman en esta mañana? Amén. Tenemos que perseverar. No importa la situación que estemos pasando. No importa si pensamos que Dios nos abandonó, que Dios se fue, que Dios no está más, que Dios no nos responde. Nosotros tenemos que perseverar. Como lo hizo el pastor cuando le hablaba hace un ratito sobre su ministerio. Cuando él tuvo 20 personas, tuvieron el avivamiento, fueron 1.300, se estancaron. ¿Ellos qué hicieron? Perseveraron. Perseveraron en crecimiento, perseveraron en sabiduría, perseveraron en su preparación, para que cuando vuelva esa unción, ellos ya estén preparados para mantenerla. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. ¿Amén? Bien, el secreto es perseverar. Vamos a ir a Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos toman esa palabra en esta mañana? ¿Amén? No nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Entonces, en esos momentos difíciles, que nos quedamos, que pensamos que Dios no está con nosotros, debemos perseverar, preparar la tierra, preparar nuestro ministerio, preparar las personas, preparar las almas, sembrar dinero, sembrar, pactar, sacar la maleza, sacar lo malo de nuestras vidas, sacar los errores, sacar nuestros pecados, tratar de lidiar con eso y sacarlo, sacar toda la maleza, todo lo malo, sembrar y regar nuestra tierra. Amén. ¿Nosotros qué estamos haciendo en ese momento? Nuestra parte, lo que a nosotros nos toca. El resto que se encargue Dios. Y yo les puedo asegurar que cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca, Dios va a hacer su parte. ¿Amén? ¿Cuántos están ahí? Amén. Si nosotros hacemos nuestra parte, les aseguro que Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque Dios se mueve con los que se mueven, hermanos. Es así. A Dios no le gusta la gente perezosa. Dios se mueve con los que se mueven. Entonces, si nosotros perseveramos y nos movemos en fe, Dios se va a mover con nosotros. Amén. Eso es activar en fe. Jesús durante 30 años trabajó, como les decía, en su carácter, creció mucho en sabiduría.
hizo todo, absolutamente todo, para agradar el corazón de Dios. Y esperando, perseverando. 30 años, para luego tener un ministerio de 3 años que fue terrible. Amén. Por eso, cuando él se bautiza, en Lucas 3:22, dice: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Por qué le decía a Dios, estoy muy complacido contigo? Porque él agradó el corazón de Dios. Durante todo ese momento de perseverancia, él agradó el corazón de Dios. No se quejó. ¿Amén? ¿Cuántos no se quejan? Dijo el pastor. Amén. Dios premia nuestra perseverancia. Amén. Siempre Dios nos va a premiar nuestra perseverancia. Por eso, hermano, es una clave fundamental. Nunca dejemos de perseverar. Amén. Y por último, lo cuarto, Dios hace su parte, pero a nosotros nos toca la nuestra. Amén. Todos queremos de arriba, Señor, dame, bendecime. ¿Y vos qué estás haciendo? Nada. A Dios le gusta trabajar a favor nuestro. A Dios le encanta bendecirnos. Pero Dios prefiere trabajar con nosotros. Que nosotros hagamos primero y Él viene atrás. Como lo hizo. Amén. Los demás predicaban sanidad y Jesús venía atrás y sanaba. La gente se movía y declaraba bendición y Jesús venía atrás y bendecía. Él viene atrás nuestro. Nosotros activamos y Él derrama de su unción. Amén. Bien, en Juan 5 cuenta cuando Jesús entraba, cuando Jesús estuvo en el estanque de Betesda. ¿Cuántos recuerdan el estanque de Betesda? Muchos piensan que ese era un lugar de milagros, pero no es así. Es un simple estanque, sucio, viejo, abandonado, donde estaba lleno de muerte, lleno de gente sufriendo, de gente ahí esperando que baje el ángel, como decían, que tocaba el agua no sé cada cuánto tiempo, y el que llegaba primero a tocar el agua se sanaba. Era horrible ese lugar. Yo me imagino lleno de enfermos, lleno de gente muriéndose ahí, y esperando por años, ahí perezosos, que baje el ángel, mueva el agua, y el primero que la toque se sanaba. ¿Qué pasaba ahí? Cuenta la Biblia que había un hombre que hace 38 años estaba ahí, en ese estanque. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús lo vio, a Jesús no le causó compasión de verlo y que él le diga: Señor, ayúdame, estoy hace 38 años acá, ya no sé qué hacer. No, o sea, Jesús le dijo: perezoso, ni siquiera le oró, ni siquiera le puso manos y empezó a orar por él, ni nada. Le dijo: levántate, perezoso, mueve tu cuerpo y haz algo. Amén. ¿Cuántos están ahí? Tu enfermedad, hermano, tu enfermedad es por tu inactividad. Wow. Muchas veces estamos enfermos, cansados, bla, 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 y es por nuestra inactividad. Ese hombre estaba hace 38 años ahí, porque hace 38 años que no hacían nada. Nada, estaba esperando el milagro. ¿Cuántos se quedan años esperando el milagro? Señor, ¿cuándo me vas a dar el milagro? No, movete, hermano, movete, activá en fe, no seas perezoso. Trabajá para Dios, trabajá para el reino, serví al Señor, sembrá en la iglesia, perseverá si querés el milagro. Y Dios va a venir y te va a dar el milagro. ¿Amén? ¿Cuántos están ahí? En Lucas 3:4 dice, clarito, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, y las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Amén. ¿Cuántos están ahí? Si nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, Dios va a hacer lo que le toca a Él. Amén. ¿Pero qué tenemos que hacer? Activar en fe. ¿Queremos su gracia? Movámonos, sembremos, hagamos, adoremos, sirvamos, seamos fiel, perseveremos para que Dios nos dé su gracia. Amén. Entonces, repitamos los 4 puntos. Primero, la gracia de Dios puede estar a favor nuestro, por eso algunos prosperan y otros no. La gracia se tiene o no se tiene, es así. Segundo, la gracia de Dios a pesar de nuestros pecados. Dios nos va a usar y va a derramar de su gloria y de su gracia a pesar de los pecados que tengamos. Pero guarda, porque esa gracia Dios te la puede quitar. Esa gracia, si jugamos con esa gracia, Dios nos las va a sacar. Amén. Lo tercero, aunque parezca que Dios no está con nosotros,
Él siempre está. Perseveremos. Y lo cuarto, Dios trabaja con nosotros. Amén. Repitamos. A Dios le agrada bendecirnos. A Dios le gusta trabajar a favor nuestro. Pero Él prefiere trabajar con nosotros. Trabajar con los que se mueven. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Bueno, hasta acá la palabra, hermanos. No quiero cansarlos porque sé que tienen hambre. Y quería dejarles esos 4 puntos que lo tengan en claro. La gracia de Dios siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que saber movernos y movernos en fe. Amén. Romy, ¿quieres seguir? No sé quién estaba dirigiendo, o el pastor. Puede cerrar el pastor con una oración. Que Dios los bendiga en esta mañana, hermanos, y que tengan un domingo bendecido y un comienzo de semana en victoria. Amén. Y activemos lo que aprendimos. Amén. Fuerte el aplauso. Amén. Sí, Señor. Dios bendiga. Qué bueno.